eh, eh, el trabajo autónomo. El trabajo autónomo significa que ustedes van a trabajar en clases y también en sus casas el proyecto, porque esto es un proyecto, ¿cierto? Un proyecto donde ustedes desarrollan un plan de negocio, tienen una idea de un producto o de un servicio y van siguiendo entonces las directrices, digamos, del programa, ¿ya? Y yo los voy a ir acompañando, facilitando, orientando este proceso, porque me imagino que ustedes van a tener dudas respecto a algunos conceptos y en eso entonces voy a ir complementando el desarrollo de su plan de negocios. ¿Hay alguna pregunta de los Germán? Voy a ir tomando Germán. Germán Arcadio Santana. ¿Ya? Presente estás, ok. Ya, ok, te coloqué presente. Entonces ahora yo voy a... ok, hay 1, 2, 3, 4, 5 alumnos presentes. ¿Alguna pregunta de lo que yo escribí en el chat? ¿O alguna duda? Las invitaciones a la interrogación y explicaciones del avance se harán por sala virtual independiente.
¿Alguna pregunta?
Ok, ¿alguna pregunta? A ver, Claudio, una pregunta. ¿Ustedes ya tienen con Rocío Strauss la idea del producto o servicio que han conversado, han coordinado, han explorado, digamos, qué es lo que van a presentar como plan de negocios? No me digas la idea, digamos, pero sí, digamos, si es que han, han, han coordinado las actividades. ¿Ya? ¿Ok? Y Byron Esteban, ya voy a anotar aquí entonces Esteban, Byron Rosales con Catalina Quintana. ¿Ok? ¿Y han conversado o han coordinado algunas actividades respecto a un producto o un servicio que van a hacerlo como plan de negocios? Eh, ya, ok. Sí, es importante que ustedes vayan trabajando ya la idea de negocio porque de otra forma los contenidos de materia que he pasado tienen que ir mostrando un objetivo, digamos, ¿cierto? En la medida, no que ustedes vean la materia como algo abstracto, sino que lo vayan concretando en el propio desarrollo de sus propias ideas, digamos, de negocio. Por ejemplo, hemos visto los conceptos de emprendimiento, los conceptos de startup, los conceptos de pyme, hemos visto los tipos de empresas que existen, ya sean de personas naturales, personas jurídicas, hemos visto también los contratos de trabajo, cómo se puede la imagen corporativa y la cultura organizacional de la empresa, lo que significan y la importancia que tiene digamos, también sustentar la marca de la empresa o también del producto. Y también es importante el tema de los, la cultura organizacional y también la organización del recurso humano, es decir, el establecimiento también de algunos principios básicos de ordenamiento, digamos, de la empresa. La empresa vista como una unidad económica y social, donde se realizan distintas actividades que tienen distintas funciones, pero que en su conjunto van formando y logrando el propósito que se requiere, ¿cierto? Entonces, por ese lado es importante que ustedes eh, vayan entonces aterrizando y concretando estos conceptos que hemos visto en clases para que entonces tenga un mayor, eh, que estos conceptos tengan una proyección en sus propias ideas de negocio, ¿okay? Se vayan materializando. ¿Okay? Eh, entonces ahora vamos a revisar algunos conceptos también de carácter microeconómico, vamos a ir revisando algunos conceptos que les van a ir sirviendo a ustedes también para ir comprendiendo algunas etapas, digamos, del plan de negocios. Por ejemplo, una de las cosas importantes que ustedes, a ver, vamos.
Ok, en este momento estoy iniciando la grabación y voy a compartir pantalla y por favor me indican problema en la presentación porque, como le he dicho anteriormente, pierdo la vista, digamos, del chat y también y pueden también abrir los micrófonos en cualquier momento. Se trata de una clase interactiva, ya no solamente un monólogo, así que en la medida en que haya mayor participación, todos vamos comprendiendo mejor algunos conceptos de la materia. ¿Ok? Entonces ahora paso a compartir pantalla. Ok, entonces vamos a revisar algunos conceptos, digamos, microeconómicos, ¿ya? Conceptos generales. Yo sé que ustedes no han tenido asignaturas, digamos, en el ámbito de la teoría microeconómica, pero obviamente que para el plan de negocio uno necesita ciertos conceptos, ¿cierto? Algunos conceptos que son básicos para ir entendiendo entonces cómo se van gestando los negocios, ¿ya? Y en base a qué conceptos, y aquí vamos a tomar algunas herramientas de la teoría microeconómica, ¿ok? No, es importante que ustedes conozcan lo que significa el capital de riesgo, ¿ya? El capital de riesgo es una fuente de financiamiento empresarial, ¿cierto? Que está dirigida principalmente a pequeñas y medianas empresas. Consiste en la aportación de capitales permanentes por parte de una sociedad inversora, ya especializada o no en una pequeña o mediana empresa. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando ustedes hagan un plan de negocios, tengan ese plan de negocios de aquí a fin de año, esa propuesta, ustedes la podrían, si es una buena propuesta, una buena idea, un producto, ya que sea interesante, ustedes lo pueden presentar entonces a distintas organizaciones, ya sean públicas o privadas, o también a inversores ya que andan buscando nuevas ideas de negocio y ese es un capital de riesgo. O sea, si ustedes, por ejemplo, van con un producto que está recién comenzando y necesitan capital para poder incrementar el mercado, aumentar, digamos, la participación del mercado o de tener una mayor cantidad de productos para ponerlo en el mercado, bueno, van a necesitar también un capital, ¿cierto? Ese capital de riesgo eh, es el que entonces colocan estas instituciones, que sean público-privadas. Bueno, hay instituciones públicas que aportan también capital de riesgo, pero no en el sentido, digamos, para financiar más bien inversión, ustedes no la devuelven, ¿ya? Sino que es un aporte, es un beneficio, ¿ya? Eh, pero también hay otras instituciones, hay inversores, digamos, que eh, no le regalan el dinero, ya no le regalan ese capital, sino que se lo dan para que ustedes, digamos, hagan crecer la empresa, pero también eh, tienen que recibir un beneficio de vuelta, que por ejemplo podría ser la participación, digamos, de un porcentaje de la empresa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos los distintos organismos públicos que fomentan, digamos, el emprendimiento, por ejemplo, Cercotec, FOSIS, Corfo, por citar algunos, en que ellos, uno postula con un proyecto, con un producto, con un servicio, con una idea interesante, y ellos aportan una cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero es un beneficio, no es un capital de riesgo porque no están arriesgando nada, solamente están arriesgando, digamos, eh, están arriesgando el tiempo, digamos, ¿cierto? Digamos, un dinero, digamos, que es de todo, pero en el fondo encuentran que esa idea o ese producto o servicio es interesante y amerita un aporte del Estado, ¿cierto? Un aporte
que no se devuelve, ¿ya? Que no se devuelve. Pero, entonces, el concepto de capital de riesgo es para aquellas personas que sí quieren participar de la empresa como inversores, como accionistas, ¿ya? Entonces, obviamente, ese capital de riesgo, ya, ok, yo aporto, pero también me tienes que entregar una parte, digamos, de la empresa, ¿ya? O una participación, digamos, de la propiedad de la empresa, ¿ok? Entonces, a ver si pueden abrir los micrófonos para ver si han entendido bien el concepto o la idea, digamos, de capital de riesgo. A ver, Claudio. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿O hay un problema en la comunicación? A ver, voy a ver. Profe, Sí, dígame. ya yo voy a transmitir lo que me digan mis compañeros. Sí, dígame. Voy a transmitir lo que digan mis compañeros por el chat. Ah, ya, ok. Okay. Entonces, continuando el capital de riesgo. Entonces, hay inversores que andan, digamos, por el mundo buscando ideas interesantes, ideas de negocios. ¿Ya? Entonces, estas personas, estos inversores, eh, aportan este capital, ¿cierto? Aportan este capital para que esta idea o este producto, este servicio, digamos, genere un impacto, un shock, digamos, en el mercado y aportan, pero con una beneficio para ellos, digamos, que es una parte de la propiedad, digamos, de la empresa. Y en el caso de ustedes, por ejemplo, ustedes podrían, si es una idea muy buena, digamos, que pueda impactar el mercado, que pueda irrumpir, digamos, en el mercado, con una idea genial, ya lo podrían también presentar en, en, en esta instancia, ¿cierto? Porque cada cierto tiempo se generan estas, no cada cierto tiempo, sino que siempre hay, digamos, instancias donde se pueden eh, concursar a estos proyectos, a estos capitales de riesgo. Y la otra, digamos, fuente de financiamiento que es son los organismos públicos y también como Corfos, el COTEC, donde, claro, ahí no es un capital de riesgo, digamos, sino que es un beneficio que le entregan al, al propietario de la idea para que siga estudiando y, digamos, vaya desarrollando un prototipo, un modelo o lo ayuden, digamos, en distintas etapas del negocio, ¿ya? Y ese beneficio no se devuelve, digamos, y tampoco hay un beneficio para la institución pública. ¿Ya? Y así, digamos, han surgido muchos proyectos de emprendimiento, digamos, donde de distinta naturaleza y magnitud también en cuanto a los modos. Ok, entonces ya, capital de riesgo, y el otro es el concepto de inversión. El concepto de inversión en economía se entiende por inversión, un conjunto de mecanismos de ahorro, ¿ya? Ubicación de capitales y postergación del consumo, con el objetivo de obtener un beneficio, un rédito o ganancia. Es decir, proteger o incrementar el patrimonio de una persona o institución. Aquí lo importante del concepto de inversión es que la inversión, cuando uno invierte, cuando uno tiene un dinero, hay dos alternativas, digamos. O lo consume en bienes de consumo. Por ejemplo, si yo tengo 300.000 pesos, yo puedo decidir en consumir y comprarme un televisor, o esos 300.000 pesos los puedo invertir. Y el concepto de la inversión es que esa inversión que yo hago en otra cosa distinta, por ejemplo, una maquinaria o una herramienta,
genera ganancia. Es decir, esa maquinaria va a generar dinero, va a generar beneficio, o sea, va a crear dinero. Va a ser una fábrica de dinero en el concepto de ganancia. Es decir, yo esa maquinaria la voy a poner a producir. Y al producir va a generar un bien, un servicio, un producto, que lo voy a vender en el mercado, y esa va a generar entonces una ganancia, un rédito. En cambio, si yo esos mismos 300.000 pesos lo coloco, me compro un televisor, ese televisor yo lo coloco en el living de la casa, pero genera entretenimiento, no genera un rédito, una ganancia. Claro, ustedes podrían decir, claro, va a generar una ganancia, digamos, en sentido, digamos, espiritual o de placer, digamos, ¿cierto? Pero en sentido, obviamente, no es el sentido que estamos hablando. Acá estamos hablando de una inversión, de una cantidad de dinero, que esa cantidad de dinero yo la puedo, al comprar una maquinaria o al comprar una herramienta, va a generar en el tiempo dinero, va a generar, digamos, ganancia. La voy a poner a producir. Y en el plan de negocios, ustedes van a ir encontrando que van a tener que invertir. Obviamente, si ustedes por ejemplo, van a ser un contratista de obras mayores, obras menores, o también de instalaciones sanitarias, o instalaciones eléctricas, van a tener que tener maquinarias y herramientas. Y esas maquinarias y herramientas son activos fijos que tiene la empresa para producir el servicio, para generar y ofrecer ese tipo de servicio. ¿Ok? Entonces, esa maquinaria y esa herramienta, obviamente, que la inversión en activos fijos no se compra todos los días. Yo compro una vez cada cierto tiempo, ¿cierto? Cada cierto número de años, y la puedo renovar, esa misma maquinaria, porque pero no la compro todos los días, como si ustedes, por ejemplo, pudieran comprar guantes. Los guantes, digamos, en su disciplina, son un material que se consume, ¿cierto? Se pierde, ¿ya? Y lo tengo que volver a reponer. Es un gasto corriente, ¿ya? Es un gasto, digamos, que forma parte de la estructura de costos, digamos, de la empresa, pero que no es un activo, ¿ya? Los guantes pierden muy rápido su vida útil, ¿ya? Se rompe, se pierde, ¿ya? Etcétera. En cambio, una maquinaria o una herramienta, yo tengo un inventario de esa herramienta, de esa maquinaria, ¿ya? Y entonces tiene otro tratamiento, ¿ya? Otro tratamiento. Entonces, es importante como que ustedes vayan entendiendo los conceptos, digamos, de capital de riesgo, y en la primera lámina, ahora el concepto de inversión, ¿cierto? Ahora, el otro concepto también de inversión es que cuando ustedes van a un banco, ¿cierto? A un banco, el banco a pedir un crédito, tal vez para comprar maquinaria, es decir, para invertir, ese dinero que ustedes están tomando, o el banco le está dando a ustedes, proviene del ahorro de otra persona que colocó su dinero ahí en el banco. Es porque el banco no tiene dinero propio. El banco trabaja el dinero de todos, que ahorramos o que ahorran en un banco a través de fondos mutuos, las cuentas a plazo fijo, etcétera, y otros instrumentos de financieros. Entonces, la plata que ustedes van a pedir al banco para invertir en una maquinaria o en una herramienta proviene del dinero de otras personas que ahorran. Entonces, el ahorro y la inversión son caras de una misma moneda, es decir, ahorro, inversión. Y obviamente, y el ahorro y la inversión generan ganancias, ¿ya? Porque ustedes habrán escuchado también, si escuchan las noticias, que los países están muy interesados en que haya inversión, ¿cierto? Haya inversión en un país. ¿Qué significa? Es que vienen capitales de afuera, de otras partes, y también obviamente pueden venir del mismo país, a invertir, es decir, a producir,
viene un capital, viene dinero, invierte acá, es decir, compra maquinaria, compra herramientas, venda o compra bienes raíces para producir un servicio o un producto. ¿Y qué genera esa inversión? Bueno, genera renta, obviamente para el propietario, pero también genera renta, ganancias para el país a través de los impuestos que esa inversión pagaría en el país, y también genera trabajo, ¿ya? Que es otra forma de ganancia, es una ganancia social, ¿ya? Entonces, es todo un círculo, ¿cierto? Hay una, eh, hay una estímulo para que se inviertan en los países, ¿ya? Y esa inversión genera ganancias, genera parte, digamos, del Producto Interno Bruto de un país. El Producto Interno Bruto, ustedes conocen el PIB, Producto Interno Bruto, es la riqueza, que produce un país. ¿Ya? Esa riqueza está expresada en productos y en servicios. Es todo lo que produce un país. ¿Ya? Y ahí es un indicador del crecimiento económico. ¿Ya? El PIB, el Producto Interno Bruto, es un indicador del crecimiento económico, ¿ya? Económico de un país. Obviamente que el PIB no representa el desarrollo, o el desarrollo de un país, porque el desarrollo es un concepto mucho más amplio, ¿cierto? Pero sí expresa muy bien el crecimiento económico del país. ¿Ok? Entonces, hemos ido hablando sobre el concepto de capital de riesgo y el concepto de inversión. Entonces, en este momento voy a parar para ver si le voy a preguntar a la clase si han entendido estos conceptos o si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? A ver, voy a revisar aquí el chat. Ok. Continúa entonces, ¿no? Sí, profe, continúe nomás. Ya. Inversión, y ahora vamos a ver los impuestos. A ver, los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos es el tributo por la cantidad de dinero que se paga al Estado. ¿Quiénes pagan al Estado? Todos nosotros. ¿Ya? Personas naturales y personas jurídicas. Ahora yo le hago la pregunta al curso. ¿Ustedes han pagado impuestos o pagan impuestos? A ver, Catalina, ¿tú Mi pagas opinión impuestos? mi opinión es que sí pagamos impuestos. ¿Pagan impuestos ustedes? Ok, Germán, muy bien, correcto. El IVA es un tipo de impuesto que pagamos todos los consumidores, todas las personas, todos los que compran un producto, un servicio, pagan un impuesto. Y ese impuesto es un impuesto de valor agregado, ya que es un impuesto del 19% que se paga por consumir, ¿ya? Y estos impuestos, bueno, el IVA es un tipo de impuesto, hay muchos tipos de impuestos, ¿ya? Pero el concepto de impuesto entonces es un pago, un tributo, una cantidad de dinero que pagan tanto personas naturales como personas jurídicas y que van al Estado, van a la caja fiscal. Y el Estado entonces distribuye estos recursos, estos impuestos para eh, cumplir la función del Estado, ¿cierto? La función del Estado es proveer bienes públicos.
bien servicios públicos, por ejemplo, salud, educación gratuita de calidad, eh, 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 también construcción de caminos, obras civiles, etcétera, ¿ya? Entonces hay una serie de gastos que hace el Estado a través de los impuestos. Entonces ustedes cuando como persona natural, digamos, pagamos impuestos, y como personas jurídicas, y como empresas, bueno, las empresas también pueden ser personas naturales, ¿cierto? Pero en el concepto también de personas jurídicas, también pagan impuestos a través del impuesto a la renta, ¿cierto? También pagan impuestos. Entonces, todos están obligados a pagar impuestos por, eh, por consumir o también por recibir utilidades, ¿ya? De alguna actividad, ¿ya? Están grabadas, ¿ya? Esas actividades. Entonces, ya el concepto de impuestos. ¿Y qué tipo de impuestos hay? Bueno, están los impuestos directos y los impuestos indirectos, ¿cierto? Los directos son aquellos que se aplican de manera periódica e individual a las personas naturales o jurídicas. Por ejemplo, el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, ¿ya? Las contribuciones a los bienes raíces, ¿ya? Que son impuestos, digamos. Que tiene una casa es un impuesto territorial, ¿ya? Que tiene una casa, una parcela, un fondo, ¿ya? Un local comercial, paga un impuesto, una contribución, ¿ya? De un bien raíz. Y eso es cada 4 veces al año que se paga ese impuesto. Ya, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre la renta, impuestos de sucesiones, etcétera, y otros, ¿cierto? Y los indirectos son los impuestos que se aplican a los bienes de consumo o a los servicios, ¿ya? Los cuales se añaden al precio de las mercancías. Es el caso, entonces, que decía acá Germán, del impuesto valor agregado. Todos estos impuestos, directos e indirectos, van al Estado, van a la caja fiscal, y el Estado los redistribuye para proveer bienes y servicios públicos. ¿Okay? Y también para realizar transferencias o subsidios. Por ejemplo, todo esto de los subsidios habitacionales, o digamos los subsidios a, a muchas cosas que se generan en un país, que se hacen en un país, tanto, digamos, también en el tema de los gastos que se hacen en el caso de la pandemia, por ejemplo, hay muchos subsidios, y esos subsidios vienen, digamos, del pago de los impuestos de todos nosotros, ¿ya? Tanto de personas naturales como de personas jurídicas, ¿ya? Entonces el Estado, ¿de dónde saca el dinero? Lo saca de los impuestos, porque el Estado no tiene otros ingresos, o sí, tiene otros ingresos, digamos, de empresas, que son son estatales y son semi-estatales, o semi entre pública y privada. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Codelco, ¿cierto? Codelco es una empresa chilena, digamos, es del Estado, ¿ya? Es decir, de todos los chilenos somos dueños de Codelco, una empresa estatal. Y también, entonces, como empresa estatal, las ganancias que tiene Codelco van entonces a las arcas fiscales también para cumplir el mismo propósito, ¿cierto? Pero tiene muy pocas empresas el Estado, ¿ya? Aparte Codelco, unas cuantas más, pero no. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un sistema económico de mercado donde priva, digamos, la, eh, la economía, digamos, de mercado, y también donde el Estado no controla o no tiene empresas, solamente se la deja al mercado, ¿ya? Y por el rol subsidiario también que tiene el concepto, digamos, en la Constitución, digamos que el rol subsidiario que establece la Constitución es que el Estado debe dejar al mercado hacer las cosas que él no lo hace bien, digamos, ¿cierto? Entonces, en el sentido, digamos, si el mercado, entonces, puede participar en una actividad o un negocio, entonces dejemos al mercado que haga esa actividad, ya, o fabrique ese producto, ese servicio. Ese es el Estado subsidiario, ¿ya? Eh,
Ok, entonces, vamos viendo acá. El otro concepto que quiero que vean es el concepto de depreciación. ¿Ya? El concepto de depreciación, que es en el ámbito de la contabilidad y economía. El término depreciación se refiere a una disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Si ustedes se compran una herramienta, una maquinaria, ya, para realizar sus actividades, digamos, la misión de la empresa, es decir, para prestar el servicio o producir el producto o el bien, ese bien va perdiendo valor. Es lo mismo que ustedes se compran, con casos más, digamos, común y que usted, digamos, está más al alcance, que si ustedes compran un vehículo, 0 kilómetros, ese vehículo va perdiendo valor en el tiempo, ya sea porque es del año, digamos, el tiempo lo va envejeciendo, ¿ya? Y va perdiendo también desgaste debido al uso, al paso del tiempo, a la obsolescencia también tecnológica, es decir, hay otra, la tecnología lo va dejando atrás, etcétera, etcétera. Entonces, ese activo, cuando usted lo quiera vender, ya no va a valer lo mismo, ¿cierto? Va a valer, usted lo va a vender a un precio mucho menor al que lo compró. Y ese diferencial entre lo que usted compró y lo que lo puede vender es la depreciación. ¿Ya? Es lo que pierde valor en el transcurso, digamos, de ese tiempo, desde el momento en que usted lo compró y lo vende, no lo va a vender en el mismo valor porque ya eso ha perdido valor, ha perdido, se ha depreciado, ¿cierto? Se ha depreciado, ¿sí? El concepto contable. ¿Ya? Y obviamente, si ustedes, por ejemplo, el concepto de depreciación tiene si ustedes en un vehículo 0 kilómetros, y como ustedes saben que ese vehículo va perdiendo valor y en algún momento quieren cambiar el vehículo a una marca nueva o del año, ustedes tienen que ir provisionando, ¿cierto? Ese valor depreciado. Pues claro, porque si ustedes quieren llegar a comprar un vehículo nuevo, obviamente que, y lo venden, el precio, digamos, de la venta del vehículo anterior, del vehículo que quieren vender, más esa provisión de la depreciación, entonces se podrían comprar un auto, digamos, nuevo. Pero si no han depreciado, van a tener que hacer ese gasto. ¿Ya? Entonces, la finalidad de la depreciación es gestionar los recursos para la reposición de los bienes. Claro, pues si yo quiero comprarme una herramienta, una maquinaria nueva, vendo la antigua, pero al vender la antigua lo voy a vender a un precio más bajo. ¿Y de dónde saco entonces el diferencial? Porque obviamente que la maquinaria nueva me va a costar más cara. Ese diferencial se saca entonces del valor de la depreciación. ¿Okay? Eso como concepto general. A ver si hay alguna pregunta. ¿Tiene alguna pregunta respecto al capital de riesgo que hemos visto, a la inversión y también a la depreciación? No vamos a entrar en mayor detalle, solamente me interesa, digamos, que ustedes vayan comprendiendo estos conceptos, ¿ya? Porque al menos el concepto de capital de riesgo, cuando ustedes, digamos, eh, quieran presentar un proyecto y quieran a un inversionista, este inversionista va a aportar un capital de riesgo, ya con un beneficio, digamos, de cierta propiedad de la empresa, si es que una idea o un producto interesante. Y el concepto de inversión también, que es cuando ustedes van a iniciar el negocio, necesitan en el tiempo cero, en el mes cero, antes del flujo de caja, antes que empieza a producir la primera, el primer producto, ustedes necesitan una inversión en activo fijo, ¿cierto? En activo fijo. Por ejemplo, para ustedes, si van a ser contratistas en obras mayores, obras menores, tal vez un vehículo es un activo fijo. Entonces van a tener que invertir en un vehículo, en una van, una camioneta, que le preste, digamos, la funcionalidad para el servicio o el producto que están requiriendo, para trasladar materiales, para movilizarse,
va a ser una importante, ¿cierto? Y también, por ejemplo, en todo lo que sea maquinaria y herramientas para la prestación del propio servicio. Ok. Y tener en cuenta que en la parte contable, ustedes van a, si se compran un vehículo, un motor, una maquinaria, una herramienta, ¿ya? Van a tener que depreciarla. Entonces al contador va a tener que tener entonces toda esa información para que los activos fijos se vayan, digamos, él vaya contabilizando la depreciación de la inversión, digamos, del activo fijo. ¿Ok? Entonces, vimos también el concepto de impuestos. Los impuestos son tributos, son cantidades de dinero que se pagan, que los pagamos todos, tanto personas naturales como personas jurídicas, ¿ya? Y que estos montos, dependiendo de la actividad, ¿ya? Hay distintos tipos de impuestos, y estos impuestos van entonces a la caja fiscal, la que se encarga entonces después de redistribuir estos ingresos a través de la provisión de bienes públicos, ¿ya? Como es la calidad, la educación, los hospitales, la construcción de obras viales, puentes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ese concepto, y dentro del concepto de impuestos tenemos los impuestos directos, los impuestos indirectos, y ahí está, digamos, en la lámina el detalle de lo que se trata cada uno de estos tipos de impuestos. ¿Ok? Ahora, otro concepto que vamos a revisar ahora es el concepto de precio. ¿Ya? El precio entendido como el valor monetario que ustedes le van a asignar a un producto. Ustedes van a vender un producto o van a prestar un servicio de horas menores, horas mayores, o de instalación eléctrica, o de instalación de gas, de gasfitería, ¿ya? Y van a tener que tener una tarifa, un precio, digamos, ¿cierto? Un precio, digamos, al cliente, ¿ya? Entonces, pero no va a ser cualquier precio, es un precio que está determinado, tal vez, o sea, no tal vez, sino que está determinado por la, por la oferta y la demanda, ¿cierto? Esto es un concepto que vamos a revisar ahora, pero ustedes van a tener que tener un precio de venta. ¿Sí? Ustedes van, el cliente va donde ustedes, a la oficina de ustedes, lo llama por teléfono y dice, tengo este problema, tengo que hacer una instalación de gas en una casa, ¿no? Necesito una cotización, ¿ok? Y esa cotización es un precio que usted entrega, un presupuesto, ¿cierto? Es un presupuesto de un valor de una tarea, que es prestar ese servicio. Ahora, esa tarifa que ustedes que hacen, digamos, eh, no es cualquier tarifa, es una tarifa que responde a un mercado de instaladores de gas o instaladores eléctricos, porque el cliente obviamente actúa racionalmente, se supone, ¿cierto? Se supone que actúa racionalmente y va también no solamente a cotizar a usted, sino que va a cotizar a lo mejor 10, 20, digamos, instaladores de gas, y y va a tomar una decisión respecto a qué, respecto al precio, obviamente, digamos, se va a fijar en el precio, pero también en los atributos del producto o el servicio que usted a, eh, le va a ofrecer, ¿cierto? Ahora, esos precios de venta, de tarifa, digamos, que ustedes van a ofrecer, están en un rango, digamos, que lo establece el mercado, del bien o del producto o del servicio que van a prestar. Tampoco se pueden disparar mucho, ni estar sobre, digamos, el precio de mercado, ni tampoco muy debajo de él, ¿cierto? Entonces ustedes en un rango se pueden mover. ¿Qué pasa si yo estoy muy fuera del rango? Bueno, pierdo cliente. El cliente no me va a llamar por teléfono nuevamente y me dice, mira, ok, yo encontré otra persona que va a hacer el mismo trabajo por un precio menor, y los atributos que me da son los mismos que usted me entrega, pero entonces, como los atributos son los mismos y el precio es inferior, entonces eh,
me decido por este otro. Entonces, claro, ¿por qué? Porque hay una tarifa. Se supone que hay una tarifa en el mercado que la regula la oferta y la demanda. ¿Ya? En Chile, digamos, los precios de la mayoría de los productos y servicios se determinan por el mercado de la oferta y la demanda. El mercado, digamos, es un espacio, digamos, donde concurren oferentes, no es un espacio físico, digamos, pero donde concurren oferentes y demandantes para determinar un precio de equilibrio. ¿Okay? Que lo vamos a ver en la siguiente. Primero el concepto de mercado. El mercado es donde confluyen la oferta y la demanda de bienes y servicios, ¿ya? Y donde se encuentran compradores y vendedores. Ahora, es importante que en un concepto de mercado, en una economía de mercado, tanto oferentes como demandantes tengan total y absoluta claridad y comprensión de o sea, tiene que haber transparencia del mercado. Transparencia del mercado significa que hay información que está disponible, tanto para oferentes y demandantes, ¿ya? Aquí no hay cosas oscuras, digamos, ¿ya? Obviamente que hay, de hecho las hay, pero en el concepto, digamos, más puro, digamos, el concepto de mercado, y donde fluye, donde hay un concepto de mercado, digamos, donde realmente se realiza eh, eh, con total información y transparencia, eh, es donde, claro, en mercados donde hay una mayor, donde están bien maduros los mercados, hay una mayor, digamos, a ver, el tema, aquí voy para entrar en el tema, digamos, mayor claridad. Por ejemplo, en la colusión del confort, ya del papel confort o del papel higiénico, y también la colusión de los pollos y la colusión también de las farmacias, ¿qué es lo que pasó ahí? Se supone que nosotros tenemos en Chile una economía de mercado, y en una economía de mercado hay transparencia, es decir, hay total información de lo que sucede en el mercado, tanto oferentes como demandantes, o sea, tanto vendedores como compradores. Teníamos, o sea, en lo teórico, deberíamos tener total claridad en la información. No hay impedimento a acceder a la información de lo que sucede en el mercado, porque en la medida en que tanto consumidores como oferentes tienen información, toman buenas decisiones, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucedió en ese caso de la corrupción de los pollos, de las farmacias y de los supermercados? Fue que el mercado no fue transparente. Los compradores, por ejemplo, los consumidores no tenían acceso a la información, o el mercado no fue transparente por el lado de los oferentes. ¿Por qué? Porque se unieron para fijar un precio. Ellos fijaron un precio. El mercado no lo fijó, ellos. Al coludirse, fijaron un precio. Y eso está reñido con lo que es un mercado de competencia, ¿ya? Un mercado siempre competitivo, donde hay oferentes y demandantes que compiten por un nicho mercado, por un grupo de personas, por un grupo objetivo, ¿ya? Y compiten de buena lid, de buena forma. Pero en la medida en que ellos se coluden, se reúnen para decir, mire, ya, ok, en este tiempo tú vas a colgar un precio, después tú te retiras y yo voy nuevamente a ofrecer mi producto con el mismo precio, entonces se reparte en el mercado a un precio que no responde al mercado real, obviamente, y a un precio mayor, no menor, a un precio mayor. Y ese es entonces el concepto de mercado y la transparencia del mercado. O sea, para que un mercado funcione en forma eficiente y asigne adecuadamente los recursos que son escasos en una economía, tiene que haber transparencia. Si no hay transparencia, entonces se provocan este tipo de ilegalidades, ¿ya? De delitos, porque la corrupción es un delito, y bueno, y si los pillan, tienen que pagar las multas y las penas correspondientes. ¿Ok? Entonces, ese es el mercado. A ver si alguien entendió o comprendió el concepto de mercado y también, digamos, de la importancia de la transparencia de los mercados. Es decir, la transparencia es muy importante porque tanto consumidores como oferentes
deben tener toda la información correspondiente a lo que están comprando y lo que están vendiendo y a lo que sucede en el mercado para tomar buenas decisiones, ¿ya? Buenas decisiones. Es decir, eso. ¿Alguna pregunta? Voy a parar acá entonces voy a detener la grabación. A ver si voy a pasar la lista nuevamente. Mientras tanto paso la lista, ustedes me van indicando quiénes están presentes. Hay pocos presentes hoy día. Está Wendy Macarena. Wendy Macarena. Ok. Presente. Entonces tenemos Catarina Andrea, Claudia Ampol, Germana Arcadia Santana, Wendy Macarena. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alumnos de 21. ¿Ya? 7 alumnos presentes de 21 alumnos, que es la matrícula de este curso. Ok, la otra cosa que yo les quería ver, la tarea 1, ahí la tarea 1, yo he recibido la tarea de Leonel Angulo, Franklin, Carla, Jessica, Matías, Catalina Quintana y Romina Ramírez, y Bernarda Tacul y Francisco Vivar. De los aquí presentes, ¿alguien envió la tarea y que no esté registrado? Ok. Entonces, estos alumnos son los que han entregado lo que yo acabo de nombrar. Ok, entonces nos vemos el próximo viernes. Nos volvemos a encontrar con esta misma materia. ¿Ya? Y les menciono que vayan trabajando ya en el plan de negocio a través del programa Dream Builder. La tarea número 1 está en la platea, tengo entendido. Están fuera de plazo ya, ¿eh? Ok, nos vemos entonces el próximo viernes. Macarena Urrutia. ¿Cuándo te matriculaste?